Marilyn Monroe fue hallada muerta en la cama en circunstancias que contrastaban trágicamente con su glamurosa carrera y su talento cómico. ¿Suicidio cuando te enteraste de que había muerto? No tenía ni idea. Estaba en la playa de Malibú, en nuestra casa de la playa. ¿Y había sido la muerte un tema de discordia durante décadas? ¿Fue un suicidio? Los curiosos se mantienen a una respetuosa distancia del funeral privado que Joe DiMaggio y otros organizaron para Marilyn Monroe. Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su cama en 1962, en marcado contraste con su deslumbrante aspecto de dibujante de cómics. Su inesperada muerte conmocionó al mundo y ha sido un misterio durante más de 6 décadas. Pero recientes revelaciones del círculo íntimo de Frank Sinatra han desvelado secretos ocultos, arrojando luz sobre las circunstancias exactas de la muerte de Monroe. Acompáñenos para profundizar en la trágica trayectoria de Marilyn Monroe en Hollywood y en el misterio de su prematura desaparición, con la esperanza de descubrir la verdad. Vida difícil y primer matrimonio. Marilyn Monroe, la It Girl de Hollywood y la rumoreada amante del presidente John F. Kennedy, nació Norma Jean Mortensen el 11 de junio, 1926 en el Hospital General de Los Ángeles Gladys Pearl Baker. Su madre nació en Piedras Negras, Coahuila, México, en el seno de una familia que se había trasladado a California en busca de una vida mejor. Los primeros años de Gladys fueron difíciles, empeorados por su matrimonio a los 15 años con John Newton Baker, un hombre 9 años mayor que ella que resultó ser abusivo a pesar de su difícil relación. Tuvieron 2 hijos, Robert y Bernice. Antes de que Gladys encontrara la fuerza para divorciarse de él y adquirir la custodia exclusiva de sus hijos, la vida de Gladys cambió cuando se casó con Martin Edward Mortensen en 1924, pero su matrimonio duró poco, y se divorciaron 4 años después. Durante este tiempo, Gladys tuvo un trágico encuentro con Charles Stanley Gifford, con quien tuvo una aventura dando a luz a Norma Jean, más conocida como Marilyn Monroe. Sin embargo, el verdadero padre de Monroe no participó en su crianza. Como Gladys sufría problemas de salud mental, culminando en un diagnóstico de esquizofrenia paranoide en 1934, lo que provocó su hospitalización de larga duración. Los primeros años de Monroe se caracterizaron por la turbulencia y la agitación. Tras la institucionalización de su madre, pasó a estar bajo la tutela del Estado, cuidada por la amiga de la familia Grace Goddard. Durante este tiempo, Monroe pasó de un hogar de acogida a otro, encontrando tanto amabilidad como abuso. A pesar de las dificultades, su amor por el cine proporcionó consuelo e inspiración, alimentando su ambición de convertirse en actriz. Monroe encontró cierta estabilidad en 1938 cuando se mudó con la tía de Grace, Anna Lower. Pero esto duró poco, debido al deterioro de la salud de Lower. Monroe regresó a casa de los Goddard en 1941 y asistió al Instituto Van Nuys. Sin embargo, el futuro de Monroe volvió a ser incierto cuando los Goddard decidieron emigrar a Virginia Occidental en 1942, amenazando con devolverla a un orfanato. Para evitar este destino, Monroe tomó una decisión que cambió su vida a los 16 años. El 19 de junio, 1942, se casó con James Dougherty, el hijo de un vecino, en un esfuerzo por mantener su libertad y evitar volver a recibir cuidados institucionales. El matrimonio proporcionó un respiro temporal a la incertidumbre, pero Monroe se desilusionó rápidamente, sintiéndose prisionera e infeliz en su deber de ama de casa. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1943, Dougherty se alistó en la Marina Mercante, que perturbó gravemente la vida de Monroe. Monroe le siguió hasta la isla de Santa Catalina, donde estaba destinado, pero su deseo de algo más persistía. A pesar de los obstáculos, la perseverancia y determinación de Monroe eran inquebrantables, estableciendo el marco para sus futuros empeños. Modelaje y primeros papeles en el cine. Monroe empezó a trabajar en la Radio Plane Company, una instalación de municiones en Van Nuys, en abril de 1944, mientras que su marido Dougherty estaba destinada en el Pacífico en medio de la maquinaria, y el alboroto conoció a David Conover, un fotógrafo que buscaba capturar el espíritu de las trabajadoras para hacer fotos que subieran la moral. Su encuentro fue fortuito y marcó el comienzo de la carrera de Monroe como modelo. Mientras Dougherty servía a su país en el extranjero, Monroe, que ahora vivía con sus suegros, aprovechó la oportunidad para aventurarse en territorio desconocido. En enero de 1945 deja su trabajo en la fábrica para dedicarse al modelaje, motivada por los ánimos de Conover y sus propias ambiciones. A pesar de la ausencia y los recelos de su marido, Monroe persiguió su nueva pasión con tenacidad. La belleza y personalidad innatas de Monroe florecieron bajo la dirección de Conover. Llamar la atención de las agencias de modelos.
En agosto de 1945, se inscribió en la agencia Blue Book Model, ansiosa por dejar su huella en el despiadado mundo de la moda. Sin embargo, la carrera de Monroe como modelo no estuvo exenta de dificultades. El voluptuoso cuerpo de Monroe y sus atractivos rasgos la llevaron a aparecer sobre todo en publicidad y publicaciones masculinas. Para aumentar su comerciabilidad, sufrió un cambio, alisándose el pelo y adoptando una imagen rubia. A pesar de las limitaciones impuestas por las convenciones sociales y las normas profesionales, Monroe demostró su dinamismo y su ética de trabajo. Emmeline Snively, propietario de la agencia Blue Book Model, vio pronto el potencial de Monroe y la describió como una de las modelos más ambiciosas y trabajadoras de su lista. A principios de 1946, la imagen de Monroe había adornado las páginas de varias revistas, incluido Pageant, EU, Habitación, Ríete y Pico. El triunfo de Monroe como modelo, sin embargo, fue simplemente el comienzo de su carrera. En junio de 1946, Monroe dio un paso crucial hacia su objetivo final de convertirse en actriz. A través de los contactos de Snively, firmó con una agencia de actores y puso sus miras en la gran pantalla de Hollywood. A pesar de las decepciones iniciales, incluyendo una entrevista fallida con Paramount Pictures, la determinación de Monroe dio sus frutos cuando llamó la atención de Ben Lyon, un ejecutivo de la Century Fox. Aunque la prueba de pantalla de Monroe no impresionó al jefe ejecutivo Daryl F. Zanuck, Lyon vio potencial en ella y le ofreció un contrato normal de 6 meses para evitar que fuera captada por un estudio rival, RKO Pictures. Así, en agosto de 1946, Monroe lanzó formalmente su carrera como actriz con un nuevo nombre artístico, Marilyn Monroe. Monroe, inspirada en la diva de Broadway Marilyn Miller y en el apellido de soltera de su madre, abrazó plenamente su nuevo personaje. Sin embargo, su objetivo de ser famosa tuvo un coste personal. En septiembre de 1946, tomó la dura decisión de divorciarse de Dougherty, darse cuenta del desajuste entre sus objetivos y sus deseos. Monroe pasó sus primeros días en la 20th Century Fox aprendiendo y observando la profesión de actriz. A pesar de las críticas de sus tutores en el Actors Laboratory Theater por su timidez e inseguridad, Monroe insistió. En su búsqueda de la brillantez, el renovado impulso llevó a Monroe a papeles menores en películas como Años Peligrosos y Scuda Who Scuda Hey, estableciendo el marco para su futuro estrellato. Años decisivos. Tras expirar su contrato con Columbia Pictures en 1950, Monroe regresó brevemente al modelaje. Durante este tiempo, protagonizó un anuncio de Pops to Beer y posó para imágenes de desnudos artísticos de Tom Kelly para los calendarios de John Baumgart bajo el nombre de Mona Monroe. Monroe ha aparecido anteriormente en topless o en bikini para numerosos artistas, exhibiendo su confianza en su propio físico. Por esta época, Monroe con Johnny Hyde, vicepresidente de la agencia William Morris, que más tarde se convertiría en su mentor y novio. Monroe pudo conseguir pequeños papeles en varias películas gracias a las conexiones y el entrenamiento de Hyde, incluidos dos famosos, el drama de Joseph Mankiewicz Eva al desnudo y la película negra de John Huston, La jungla de asfalto. A pesar de tener poco tiempo en pantalla en este último, la actuación de Monroe llamó la atención de la crítica, señalando su paso de modelo a actriz seria. Sin embargo, una tragedia ocurrió justo después del éxito de Monroe. Hyde firmó el contrato de 7 años de Monroe con la 20th Century Fox en diciembre de 1950. Desgraciadamente, Hyde murió pocos días después, dejando a Monroe devastada. A pesar de su pérdida personal, Monroe siguió comprometida con su trabajo y buscó oportunidades como actriz. En 1951, Monroe interpretó papeles secundarios en 1951 comedias de la Fox, Tan joven como te sientas, Nido de amor y Hagámoslo legal. Mientras que algunos críticos veían a Monroe simplemente como una presencia decorativa en estas películas, otros reconocieron su talento y su potencial. Bosley Crowther, del New York Times, la calificó de soberbia. En 1900, Tan joven como te sientas, mientras que Ezra Goodman, del Los Angeles Daily News, la calificó como una de las actrices prometedoras más brillantes por su trabajo en Nido de amor. A pesar de su creciente popularidad entre el público y el reconocimiento de la crítica, la vida personal de Monroe se hizo cada vez más pública. Recibía miles de mensajes de fans cada semana, e incluso fue apodada Miss Cheesecake de 1951 por la publicación del ejército Stars and Stripes, destacando su reputación como estrella pin-up durante la Guerra de Corea. En febrero de 1952, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood premió a Monroe como la mejor personalidad joven de la taquilla. Durante este tiempo, la vida romántica de Monroe saltó a los titulares. Mantuvo breves relaciones con Elia Kazan, Yul Brynner y Peter Lawford. Sin embargo,
Fue su publicitado romance con la estrella retirada del béisbol Joe DiMaggio lo que cautivó el interés del público. A lo largo de los primeros, en los años 50, su conexión dominaría los cotilleos de la prensa rosa y la sociedad de famosos. Monroe se vio envuelta en un escándalo en marzo de 1952, tras revelarse que había posado para un calendario desnuda. A pesar del escándalo, la carrera de Monroe siguió prosperando, con sus películas recibiendo una alta recaudación y un creciente interés del público. Apareció en la portada de la revista Life y la columnista de cotilleos Hedda Hopper la llamó la comidilla de Hollywood. Monroe se desafió a sí misma como actriz en 1952, interpretando a diversos personajes en películas como Choque de Noche y No te molestes en llamar. Algunos comentaristas elogiaron su versatilidad, mientras que otros cuestionaban su capacidad para interpretar papeles más dramáticos. A pesar de los obstáculos personales y profesionales, Monroe seguía decidida a establecerse como actriz seria y liberarse de los confines de su carrera. La estrella emergente. La carrera de Marilyn Monroe se disparó en 1953, cuando actuó en 3 películas que la catapultaron a la fama y cimentaron su imagen de símbolo importante en Hollywood. La primera de estas películas fue Niágara, una película de cine negro en Technicolor, en la que Monroe interpretaba a una bella mujer fatal que tramaba la muerte de su marido, Joseph Cotton. Monroe y su maquilladora, Alan Whitey Snyder, creó su característico look de maquillaje, con cejas de arco oscuro, tez pálida, brillantes labios rojos y una marca de belleza durante el rodaje de Niágara. Este rostro inusual se convirtió en su seña de identidad, lo que aumenta su atractivo dentro y fuera de la televisión. Niágara fue innovadora en su representación de la sexualidad de Monroe. Algunas escenas la muestran con la ropa descubierta o cubierta únicamente por una sábana o una toalla. Esta audacia sorprendió pero también fascinó al público moderno, lo que dio lugar a la popularidad de la película, a pesar de las quejas de los clubes femeninos por su supuesta inmoralidad. A pesar de que algunas críticas tachan Niágara de tópica y morbosa, el New York Times elogió la actuación de Monroe, describiendo su magnética presencia, sobre todo cuando caminaba, que emite un encanto irresistible. La capacidad de Monroe para llamar la atención a través de su sexualidad quedó demostrada una vez más en los premios Photoplay de enero de 1953, cuando lució un espectacular vestido dorado diseñado por William Trevilla, causando sensación en el sector. Tras el éxito de Niágara, la segunda película de Monroe en 1953, Los caballeros las prefieren rubias, cimentó su imagen como la rubia tonta ideal. Basada en la novela de Anita Luce, la película estaba protagonizada por Monroe y Jane Russell en el papel de 2 buscadoras de oro en busca de hombres ricos. La actuación de Monroe, que inicialmente estaba destinado a Betty Grable, destacó su humor y su encanto, ganándose importantes elogios. Los caballeros las prefieren rubias fue un éxito comercial, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del año. La crítica alabó la actuación de Monroe, especialmente su interpretación de que se convirtió en un clásico del cine. La habilidad de Monroe para infundir a la canción tanto atractivo como comicidad demostró su flexibilidad como intérprete, cimentando su lugar como estrella de Hollywood. Además de su trabajo cinematográfico, Monroe debutó en televisión en The Jack Benny Show en septiembre de 1953, mostrando su versatilidad. Ese mismo año, coprotagonizó con Betty Grable y Lauren Bacall, Cómo casarse con un millonario, la segunda película producida en CinemaScope. A pesar de las malas críticas, Cómo casarse con un millonario fue el mayor éxito de taquilla de Monroe en aquella época, consolidando su estatus de actriz rentable. La popularidad de Monroe se disparó, y en 1953 y 1954 fue incluida en la encuesta anual Top 10 Money Making Stars, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas de Hollywood. La popularidad de Monroe se extendió más allá de la gran pantalla, como demuestra su presencia en la portada y el desplegable central del primer número de Playboy en diciembre de 1953. Aunque Monroe no estaba de acuerdo con la publicación, su presencia la consolidó como icono cultural y símbolo de belleza y deseo. Conflictos con 20th Century Fox y matrimonio con Joe DiMaggio. La carrera de Marilyn Monroe en Hollywood se caracterizó tanto por sus logros como por sus reveses. A pesar de su enorme popularidad y su estatus como símbolo, Monroe se enfrentó a varios retos durante su carrera. Su contrato con 20th Century Fox, que no había cambiado desde 1950, fue un reto enorme. A pesar de su floreciente estrellato, a Monroe se le pagaba bastante menos que a otras estrellas de estatura comparable, y tenía pocas opciones sobre sus asignaciones cinematográficas. La falta de autonomía creativa de Monroe y la equidad financiera la dejaron insatisfecha y limitada en sus perspectivas profesionales. Monroe se negó a rodar otra comedia musical en enero de 1954. La escalada de tensiones entre ella y el estudio
El resultado fue su suspensión del estudio, lo que provocó una prensa desfavorable. En reacción, Monroe no tardó en casarse con la leyenda del béisbol Joe DiMaggio, con la esperanza de mitigar la indignación. Su apresurada luna de miel, que incluyó visitas a Japón y una presentación de la USO para las tropas estadounidenses en Corea, atrajo la atención de los medios de comunicación. Cuando volvió, Monroe renegoció su contrato con 20th Century Fox, conseguir un nuevo acuerdo que le diera más libertad y recompensa económica. El momento icónico de la película, en la que el vestido de Monroe explota por una rejilla del metro, se convirtió en sinónimo de su y contribuyó al éxito económico de la película cuando se estrenó en 1955. A pesar de sus logros profesionales, Monroe tuvo numerosos obstáculos personales. Su matrimonio con DiMaggio, que se caracterizaba por los celos y el comportamiento controlador, terminó poco después del rodaje de The 7-Year Itch. Su relación se tensó por el desdén de DiMaggio hacia la imagen pública de Monroe y la publicidad generada por el gran incidente del metro. Después de su divorcio, Monroe funda Marilyn Monroe Productions con el fotógrafo Milton Green. Esta decisión demostró la ambición de Monroe por liberarse de la estructura de los estudios y explorar papeles más exigentes. Se trasladó a Manhattan para proseguir su carrera de actriz, donde estudió con profesores de renombre, incluyendo a Lee Strasberg en el Actors Studio. A pesar de su afán por progresar como actriz, Monroe se enfrentó a un persistente escrutinio y a obstáculos personales. Su amistad con el escritor Arthur Miller, así como persistentes peleas legales con la 20th Century Fox, contribuyeron a la complejidad de su vida. A pesar de estos obstáculos, Monroe siguió dedicada a su profesión y decidida a controlar más su carrera. A finales de 1955, Monroe había renegociado su contrato con 20th Century Fox, conseguir un acuerdo mejor que le diera libertad para elegir sus proyectos y trabajar de forma independiente a través de Marilyn Monroe Productions. Fue un momento decisivo en su carrera, permitiéndole perseguir sus metas artísticas y establecer su propia historia en Hollywood. Más críticas y matrimonio, con Arthur Miller. Marilyn Monroe tuvo una vida ajetreada en 1956. Después de una gran victoria contra 20th Century Fox, decidió cambiar oficialmente su nombre por el de Marilyn Monroe. Los medios de comunicación alabaron su decisión, describiéndola como una empresaria inteligente. Sin embargo, no todos estaban satisfechos con sus decisiones. Algunas personas, como Walter Winchell, atacó su asociación con Miller, afirmando que se estaba arrimando a la gente de izquierdas, pero Monroe no dejó que eso la frenara. En marzo, empezó a rodar Bus Stop, un papel trágico que difería de sus habituales papeles humorísticos. Interpretó a una cantante de salón con grandes ambiciones junto a un ingenuo vaquero. Monroe tuvo una actuación convincente en este caso. Incluso desarrolló un acento de Ozark y atenuó su bella apariencia para el papel. Sin embargo, impresionó a todo el mundo, incluido el director, que tenía dudas sobre sus dotes interpretativas. En junio, Monroe se casó con Miller. Fue un romance relámpago que incluyó 2 ceremonias, uno legal y otro judío. Su unión, sin embargo, causó sensación. A Egipto no le hizo ninguna gracia y prohibió todas las películas de Monroe. Los medios de comunicación hicieron su agosto, describiendo su matrimonio como una extraña pareja de un cabeza de huevo y una bomba. A pesar de la agitación, Bus Stop se estrenó en agosto, y fue un gran éxito. La actuación de Monroe asombró a los críticos. Afirmaban que era algo más que una cara preciosa. Era una actriz de verdad. Incluso fue nominada a un Globo de Oro por su papel. Y justo cuando pensabas que Monroe no podía estar más ocupado, empezó a rodar El Príncipe y la Corista en Inglaterra. Fue un acontecimiento importante, porque Laurence Olivier dirigió y coprotagonizó con Monroe. Sin embargo, su colaboración no estuvo exenta de dificultades. Monroe no estaba contento con la dirección de Olivier, y se enfrentaron a la vista. A pesar de los problemas personales y de salud de Monroe, terminaron el rodaje a tiempo. Aunque The Prince and the Showgirl no funcionó tan bien como Bus Stop, Monroe recibió algunos comentarios positivos del público europeo. Recibió numerosos honores y nominaciones por su actuación, demostrando una vez más que era una fuerza a tener en cuenta. Siguiendo su viaje europeo, Monroe se tomó un año sabático de Hollywood para centrarse en su vida personal. Tuvo algunos problemas de salud, incluyendo un aborto espontáneo y dificultades con sus negocios. Pero Monroe no era de los que se echaban atrás. Compró la participación de su socio en la empresa y tomó las riendas de su propio futuro. Y cuando volvió a Hollywood en 1958, lo hizo con estrépito. Apareció en Some Like It Hot con Jack Lemmon y Tony Curtis. La producción fue bastante accidentada, con Monroe exigiendo repeticiones y discutiendo con el director. Pero al final, todo valió la pena. Some Like It Hot fue un gran éxito,
que le valió a Monroe otro Globo de Oro y la consolidó como una leyenda de Hollywood. Declive profesional y luchas personales. La aventura de Marilyn Monroe continuó después de Some Like It Hot. Hizo una pausa hasta 1959, cuando regresó al cine en la comedia musical Let's Make Love. Sin embargo, no estaba del todo satisfecha con el proyecto. Monroe solo aceptó el papel porque necesitaba cumplir sus obligaciones con Fox. Desgraciadamente, la película no cumplió las expectativas, con críticas que afirmaban que Monroe estaba desaliñada y carecía de su típica chispa. Su última película terminada fue The Misfits, que Miller adaptó específicamente para dar a Monroe la oportunidad de brillar en un papel trágico. Sin embargo, el rodaje no fue nada fácil. Monroe sufría problemas de salud, como cálculos biliares y una adicción a las drogas. A pesar de sus problemas, el director John Huston elogió la actuación de Monroe, destacando su capacidad para transmitir verdaderas emociones a través de su actuación. El matrimonio de Monroe y Miller se derrumbaba al terminar la película. Al final se separaron, y Monroe rápidamente buscó el divorcio en México. A la película Los Inadaptados no le fue bien en taquilla al principio, pero los críticos acabaron considerando la interpretación de Monroe como una de las más maduras. Monroe había planeado protagonizar una serie de televisión, pero eso se vino abajo. En su lugar, pasó la primera mitad de 1961 lidiando con diversos problemas médicos. Se sometió a operaciones y luchó contra la desesperación, pero encontró consuelo en la compañía de amigos como Joe DiMaggio y un breve coqueteo con Frank Sinatra. Monroe regresó a California y compró una casa en Brentwood. En 1962, Monroe regresó triunfante a los focos, ganó un Globo de Oro y empezó a rodar. Algo tiene que ceder para Fox. Sin embargo, su salud se deterioró cuando contrajo sinusitis, provocando graves retrasos en la producción. A pesar de su enfermedad, Monroe fue noticia por actuar en la fiesta de cumpleaños del presidente Kennedy. Esta encantadora dama, con un atuendo extraordinario que llamó mucho la atención. Durante el rodaje, Monroe nadaba desnuda, una primicia para un gran artista de la época. Sin embargo, sus problemas continuaron, provocando el descontento en el estudio. Finalmente, la Fox tomó la polémica decisión de despedir a Monroe y demandarla por una gran cantidad de dinero, difundiendo acusaciones dañinas sobre su salud mental. No obstante, más tarde Fox dio marcha atrás e intentó reconciliarse con Monroe. Firmaron un acuerdo, despejando el camino para futuros proyectos cinematográficos. Monroe intentó reconstruir su imagen pública con entrevistas y sesiones fotográficas, incluyendo una histórica sesión de desnudo para Vogue que llamó la atención mucho después de su muerte, la triste desaparición y funeral. Marilyn Monroe pasó sus últimos meses en Fifth Helena Drive, en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. En la tarde del 4 de agosto, 1962, su ama de llaves, Eunice Murray, pasó la noche allí. Murray se despertó a las 3 de la madrugada del 5 de agosto y sintió que algo iba mal. Observó que salía luz por debajo de la puerta de la habitación de Monroe, pero no recibió respuesta cuando intentó ponerse en contacto con ella. Murray llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Greenson. Llegaron rápidamente e irrumpieron en el dormitorio a través de una ventana. Descubrieron el cuerpo sin vida de Monroe en su cama. El médico de Monroe, Hyman Engelberg, también llegaron al lugar y la declararon muerta. El Departamento de Policía de Los Ángeles recibió una alarma a las 4 de la madrugada. Monroe murió entre las 8 y las 10 de la noche del 4 de agosto por intoxicación aguda de barbitúricos, según el informe toxicológico. La investigación reveló un aumento de las cantidades de hidrato de cloral y pentobarbital en su sangre e hígado, así como frascos farmacéuticos vacíos encontrados junto a su cama. Se descartó la posibilidad de una sobredosis involuntaria debido a los altos niveles detectados en su organismo, que superó el umbral mortal. La oficina del forense del condado de Los Ángeles investigó el caso. El historial médico de Monroe reveló que era propensa a la ansiedad extrema, depresión frecuente y rápidos cambios de humor. Antes había sufrido una sobredosis, levantando sospechas de autolesiones intencionadas. Dadas estas circunstancias y la falta de pruebas de juego sucio, el forense adjunto Thomas Noguchi dictaminó que su muerte fue por sobredosis. La inesperada muerte de Monroe causó conmoción en Estados Unidos y Europa. El 8 de agosto, su funeral se celebró en el cementerio Westwood Village Memorial Park, en una ceremonia íntima a la que solo asistieron sus compañeros más cercanos. El acontecimiento, organizada por su exmarido Joe DiMaggio, su hermanastra Bernice Baker Miracle, y la directora de la empresa, Ines Melson, atrajo a cientos de espectadores que se congregaron frente al cementerio para rendir homenaje. Monroe fue enterrado en la cripta No. 24 del Corredor de los Recuerdos. En las décadas siguientes, surgieron varias teorías conspirativas, disputando el concepto de que la muerte de Monroe fue un suicidio.
Las especulaciones sobre un asesinato o una sobredosis accidental cobraron fuerza, especialmente tras la publicación de la biografía de Norman Mailer en 1973. En respuesta a los recelos crecientes, fiscal del Condado de Los Ángeles, John Van de Kamp, inició una investigación preliminar en 1982 para ver si era necesario presentar cargos penales. Sin embargo, de la investigación no surgió ninguna prueba de juego sucio, dejando la muerte de Monroe rodeada de misterio y abierta a continuos debates. Frank Sinatra revela detalles sobre la muerte de Monroe. Frank Sinatra, amigo íntimo de Monroe, proporcionó información sobre su muerte en los últimos años de su vida. Sinatra reflexionaba constantemente sobre su relación con Monroe, poniendo en duda la versión oficial de su muerte. A pesar de las sospechas de compromiso romántico entre ellos, Sinatra insistió en que su relación era puramente de amistad. Pensaba que Monroe estaba demasiado angustiada para un romance casual, y la veía como una confidente que le había confiado sus secretos más oscuros. Según Tony Opedesano, un colega cercano de Sinatra, la icónica cantante estaba preocupada por la muerte de Monroe y lo veía como algo más que un accidente. Sinatra creía que Monroe había sido víctima de un juego sucio y se esforzaba por aceptar la posibilidad de que su muerte no hubiera sido intencionada. En contra de la opinión común, la atención de Sinatra hacia Monroe estaba motivada por la amistad y la compasión más que por sentimientos románticos. Los descubrimientos de Opedesano iluminaron el punto de vista de Sinatra para conocer la psique del célebre músico. La persistente confianza de Sinatra en la inocencia de Monroe pone de relieve las complejidades de su relación y su devoción a su memoria. Los últimos días de Monroe estuvieron llenos de turbulencias, incluidas las relaciones amorosas con personajes famosos como el presidente John F. Kennedy y su hermano, Fiscal General Robert F. Kennedy. Se especuló sobre la naturaleza de sus contactos con los Kennedy y su posible papel en su muerte. A pesar de la falta de pruebas tangibles que vinculen a los Kennedy con la muerte de Monroe, continuaron los rumores, reforzado por los relatos de testigos y grabaciones recién descubiertas. Los vínculos de Monroe con la élite política levantaron sospechas de encubrimiento, complicando la investigación de su asesinato. En los años transcurridos desde la muerte de Monroe, numerosas películas y estudios de investigación han tratado de resolver el misterio de su muerte. Aunque abundan las especulaciones, la muerte de Monroe sigue siendo un misterio, un terrible recordatorio de la naturaleza pasajera del estrellato y la eterna atracción de la conspiración. Gracias por ver el vídeo. Permanezca atento a las más emocionantes